Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre los ácidos nucleicos y las expositoras de este tema son Nicole Sabogal, Daniela Rodríguez, Catherine González y Vanessa Barón. Primero que todo, ¿qué son los ácidos nucleicos? Son un tipo importante de biomoléculas presentes en todas las células y virus que se encargan de portar la información genética que encontramos en nuestros organismos, y existen dos tipos que son el ADN y el ARN. Los ácidos nucleicos constituyen el depósito de información de todas las secuencias de aminoácidos de todas las proteínas de la célula. Las funciones de los ácidos nucleicos son principalmente la duplicación del ADN, la expresión del mensaje genético, la transcripción del ADN para formar ARN mensajero y los otros tipos de ARN. Y por último, la traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN mensajero a las proteínas. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN. El ADN se hace llamar por desoxirribonucleico y el ARN ribonucleico. Ambos se encuentran en todas las células, que son procariotas, eucariotas y virus. Composición química y estructural. Estos ácidos resultan de la polimerización y monómeros complejos denominados nucleidos. Los nucleidos están formados por unión de un grupo fosfato y carbón de 5 pentosas, y la pentosa lleva unido al carbón 1 y base nitrógeno. Una base nitrógena se conoce como una molécula cíclica. En una composición de sus anillos están el carbón y el nitrógeno. Estos compuestos pueden estar compuestos por uno o dos anillos más, y su función es llevar información y formar parte de los componentes de ADN y ARN. Las bases están formadas por dos anillos que se denominan bases púricas, es decir, que son derivadas de la purina. Dentro del grupo de estas bases encontradas adenina A y guanina G. Si solo poseen un ciclo, se conoce como bases pirimidínicas, que están derivadas de la pirimidina. Un ejemplo de esto es timina, citosina, uracila. Estas son las bases que se encuentran en la mayor frecuencia de los ácidos nucleicos. La función del ADN es principalmente almacenar la información. Este está compuesto de adenina, como lo podemos ver en la imagen, que es el color verde, de timina, que es el color morado, de citosina, que es el color rosado, y de guanina, que es el color azul. Y lo que lo rodea pues se llama esqueleto azúcar fosfato, que es el que podemos ver como entre color piel y amarillo. De esto está compuesto el ADN. La función del ARN es la que permite que la información genética sea comprendida por las células. En este proceso se encuentra involucrado el ADN, el ARN mensajero, el ribosoma, el ARN de transferencia con aminoácido y la proteína. Y lo que hace el ribosoma es que se encarga de la traducción del ARNM y está formado por ARN ribosómico y proteínas. Tipos de ARN. Encontramos como el primer tipo de ARN, el ARN mensajero, que es el que se encarga de la copia, la información del ADN nuclear y la transporta hasta los ribosomas. Como podemos observar en esa imagen, se evidencia el proceso de transcripción, que es cuando está el ADN en sus dos cadenas y pasa a ser solamente una cadena, y esta se conoce como el ARN mensajero. Este es el ARN que lleva la información genética. El segundo tipo que encontramos es el ARN ribosómico, que es el que se asocia a las proteínas y forma los ribosomas donde se sintetizan las proteínas. Como podemos observar en esa imagen, está la subunidad mayor y la menor.
Por último encontramos el ARN transferente, que se une a aminoácidos y lo transporta hasta el ribosoma para formar las proteínas. Y como observamos en esta imagen, se encuentra el asociamiento de las bases nitrogenadas, y forma cada 3 letras un codón que va a ser el que transporte al ribosoma para así asociar sus proteínas. Vamos a explicar el proceso de ADN a ARN. Lo primero que podemos observar es la duplicación, que es cuando encontramos el ADN en su totalidad, y luego pasa a la transcripción, que es cuando se dividen las dos cadenas y una queda conformada como la cadena codificante y la otra la cadena molde. En la cadena molde podemos ver cómo las bases nitrogenadas se agrupan para pasar a la traducción, que es cuando encontramos la cadena de ARN ya transcrito en su totalidad, para poder unirse en grupos de 3 para formar unos codones, y estos así conformar unos aminoácidos y poder derivar de qué proteína lo encontramos. Duplicación, transcripción y traducción. Duplicación es la repetición de un fragmento del cromosoma a continuación del fragmento original. Procariótico. La enzima de ADN polimerasa sintetiza una nueva hebra de ADN agregando nucleitos al extremo 3. Eucarióticos. Es igual a la procarióticos, solo presenta diferentes en cromosomas. Eucarióticos son abiertos al número del origen de transcripción, es múltiple en cada cromosoma. Transcripción es el primer proceso de la expresión genética, mediante la cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de la proteína utilizando diversos ARN como intermediarios. En las células procariotas existen proteínas que pueden irse al ARN como polimerasa y controlan que promotores se puedan unir a esta regulación la experiencia genética. En las células eucariotas, la unión del ARN polimerasas viene reguladas por la unión de muchas proteínas que dirigen la unión polimerasa de promotor que se le contiene. No todas las moléculas de ARN que se sintetizan en células van a ser convertidas en proteínas. Traducción. La traducción es la secuencia de una molécula de ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos durante síntesis de proteínas. La traducción de ARN hasta una proteína no es suficiente a veces para que se exprese correctamente. El código genético son las instrucciones que le dicen a la célula cómo hacer una proteína. A, T, C y G son las letras del código del ADN que representan los compuestos químicos conocidos como adenina, timina, citosina y guanina, respectivamente, que constituyen las bases de nucleóticos del ADN. Para nosotros poder entender este cuadro, se dice que el código se representa en una tabla que identifica el aminoácido codificado por cada codón. El número de codones posibles es 64, de los cuales 61 codifican aminoácidos, siendo además uno de ellos el codón de inicio, que en la tabla lo podemos conocer como AUG, que se encuentra en color rojo, que es el codón de inicio, y los 3 restantes son sitios de parada, o sea, donde podemos reconocer qué tipo de proteína nos está hablando, y esos pueden ser UAA, UAG y UGA. Dependiendo de los aminoácidos que encontramos en el proceso de ADN a ARN, los reunimos en grupos de 3. Reunimos las letras en grupos de 3 y estos los que forman son codones, y estos codones los conocemos como para la unión y la formación de aminoácidos, y con la unión de estos aminoácidos lo que podemos reconocer es esto nos ayuda a saber qué tipo de proteína estamos hablando.
y para saber pues a qué nos estamos haciendo referencia. Los ácidos nucleicos en la vida cotidiana los podemos encontrar de diferentes maneras en nuestros organismos. Estos son los que se encargan de controlar y dirigen la síntesis de todas las proteínas que componen a un ser vivo. También estos ácidos nucleicos son clave en la reproducción, permitiendo la formación de nuevas cadenas que constituirán a la creación de un individuo totalmente nuevo, pues como puede ser la llegada de un bebé. Y por último, también los podemos encontrar, bueno, lo vemos relacionado cuando se va a hacer una prueba de ADN, pues de un padre a un hijo, porque pues en este lleva toda lo que es la información genética que tenemos nosotros en nuestro organismo. Bueno, pues esperamos que todo haya quedado claro y pues si tienen alguna duda no duden en decirnos y si sabemos cómo responderla pues con toda claridad lo haremos y muchas gracias por su atención.